Bueno, ahora el presupuesto general de la nación. Esta es la cantidad de dinero que se ha gastado en relación con el presupuesto que fue aprobado. Para entenderlo un poco mejor, eh, cuando el presupuesto se cumple al 100%, quiere decir que los gastos están exactamente igual con lo presupuestado. O sea que se gastó todo lo que se presupuestó, ni un peso más ni un peso menos. En las gráficas que tenemos, en general entre el año 2000 y 2022, se ve que la ejecución promedio es del 90%, lo que quiere decir que casi que se gastó todo lo que fue presupuestado. Bueno, además se puede evidenciar que hay una tendencia al alza. En los años 2018 y en el 2014 se observan aumentos significativos en la ejecución, mientras que en el año 2009 y 2020 se observa lo contrario, disminuciones. Ahora, para la ejecución del PGN sectorial, se muestra que el sector que mayor ejecución del presupuesto ha tenido es el de la defensa, seguido por el del transporte y de la educación. Sin embargo, la ejecución del presupuesto en cada sector ha tenido altibajos a lo largo de estos últimos 10 años. Es importante tener en cuenta que la ejecución del presupuesto en cada sector puede verse afectada por una variedad de factores, como las prioridades del gasto del gobierno, la economía del país y otros factores externos. Además, la ejecución del presupuesto en un sector en particular no necesariamente refleja la actividad o eh, la efectividad o el impacto que éste ha tenido en dicho sector. Ahora, la ejecución del presupuesto de funcionamiento, perdón. Pues este hace referencia a los gastos que son estrictamente necesarios día a día para el correcto funcionamiento de las entidades públicas. Gastos como lo son los salarios, el pago de servicios públicos, suministros, entre otros gastos operativos. En la gráfica se puede observar que la mayor ejecución también se ve reflejada en el sector de la defensa, el del transporte y de la educación. Bueno, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado del presupuesto general, los rezagos presupuestales hacen parte de los dineros que se han dejado de cancelar o que se deben después de las administraciones anteriores o de los presupuestos anteriores. En la gráfica podemos ver que para los años del 2000 al 2005, inclusive hasta el 2007, y en 2006, 2007, estos rezagos eran congruentes tanto con las reservas presupuestales, es decir, los dineros que quedaban o que se iban acumulando del presupuesto anterior para cubrir estos rezagos presupuestales, tanto como las cuentas por pagar. Digamos que en este lapso de tiempo se ve que la curva es menor en las cuentas por pagar y los rezagos presupuestales son coherentes con la reserva que hay presupuestal. Después de estos años podemos ver que a partir del año 2008 aproximadamente hasta el año 2012 se ven los picos más altos en cuanto a los rezagos presupuestales, es decir, los dineros que quedaron por pagar de los presupuestos anteriores. Teniendo esto, como se ve en la curva, que la reserva presupuestal no alcanza a cubrir estos gastos o rezagos que ha dejado el presupuesto anterior, incrementándose a su vez las cuentas por pagar, lo que hace que genere un déficit presupuestal en cuanto al presupuesto general. Quise tomar como ejemplo alguno de los sectores de los donde podemos ver los rezagos presupuestales más grandes. En este caso tomé el sector de agricultura y desarrollo rural. Para el año 2012 tuvo cuentas por pagar de 527 millones, una reserva presupuestal de más de 186 millones y un rezago presupuestal de 712 millones, lo que quiere decir que es congruente con la información dada anterior. Si vemos el de ciencia y tecnología tiene un comportamiento similar, pero este además lo tomo en cuenta porque las cuentas por pagar para los años 2000 hasta el 2005 fueron completamente nulas. Entonces, si hay un incremento importante en el 2008 de 73 millones de pesos con una reserva presupuestal de no más 16 millones y un rezago presupuestal de 89 millones de pesos.
Para el sector de industria, comercio y turismo también podemos ver que tiene cuentas por pagar de 58 millones, con una reserva presupuestal de 8 millones y un rezago presupuestal de 66 millones para el año 2009. Lo que quiere decir que sigue aumentando el déficit, por eso la curva de la primera gráfica. En la curva de la educación podemos ver cómo las cuentas por cobrar siempre han sido fluctuantes y han tenido picos a la alza, lo que demuestra o muestra un poco la situación de la educación en el país. Para el año 2008 también es como el corte más incisivo y decisivo que tiene como este sector, con cuentas por pagar de 561 millones, una reserva presupuestal mínima únicamente de 64 millones de pesos y un rezago presupuestal de 625 millones. Es uno de los sectores más golpeados dentro de todos los presupuestos, aunque el presupuesto de cada año ha ido tratando de incrementar, digamos, los valores que se le dan a este sector, sigue siendo insuficiente ya que tiene un déficit presupuestal bastante alto. Sector salud podemos ver más o menos que tiene un ritmo de curvas coherente hasta el año más o menos 2007, cuando las cuentas por cobrar incrementan con un déficit de 1.882 millones por cobrar, una reserva presupuestal únicamente de 426 millones y un rezago presupuestal de 2.308 millones. Para la distribución del gasto social entre el año 2000 al 2022 podemos ver cómo los presupuestos nacionales han ido incrementando sus inversiones a diferentes sectores. Vemos que uno de los sectores más beneficiados o uno de los que se ve más beneficiados es el sector salud. Desde el año más o menos 2012 se ve el incremento que ha tenido dentro del presupuesto, igualmente que el sector educación. Aunque el sector educación ha tenido situaciones como años estáticos, lo que iría desde el año 2012 hasta el año 2017 aproximadamente, tiene inversiones relativamente iguales, sí se ve un incremento dentro de cada presupuesto. Al igual, también se estaba viendo como un incremento dentro del trabajo y la seguridad social, sin embargo, este sigue siendo insuficiente, ya que aunque iba a la alza, se ha quedado estático, también por el tema de que se ha invertido dentro de otros sectores. Adicional a esto, vemos que sectores como el de agua potable y saneamiento ambiental mantienen el mismo ritmo en la curva, vivienda social igualmente, aunque cada, digamos, presupuesto está muy enfocado en cuanto a la adquisición de vivienda y planes de acción para la vivienda social y mucha inversión hasta este sector. Se ve que dentro de los planes del presupuesto no ha tenido grandes cambios ni mayor inversión. Bueno, Eso como sería ya todo. hemos mencionado, el presupuesto general de la nación es el mecanismo de sus gobernantes para ejecutar su plan de desarrollo, para obtener recursos, para financiar sus proyectos. Unos son aprobados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otros pasan por un filtro del Departamento Nacional de Planeación. Este presupuesto, va alineado al funcionamiento, a la deuda y a la inversión de todo el país. Como lo han mencionado mis compañeros, el presupuesto primero establece los ingresos, tanto corrientes como generales del presupuesto, establece todas las ejecuciones del presupuesto, y un tema más importante del que vamos a hablar, que es adicional a esto, son los rezagos presupuestales. ¿Qué es un rezago presupuestal? Es la diferencia que hay dentro del monto aprobado en el presupuesto versus lo ejecutado. Esos saldos que quedan negativos, que no se ejecutaron, que no se realizaron. ¿Por qué? Por contratación, por procesos burocráticos, por temas ahí de contratos. O sea, hay muchos que nuestra fuente González en 2017 nos indica que pueden ser estos rezagos. ¿Qué es lo que pasa para el análisis de 2011-2021? Encontramos en el rezago presupuestal nacional general que ha crecido, va una creciente en este rezago. En 2019 hubo una disminución de aproximadamente el 30%
versus el 2018, pero en 2020 aumentó el 83%, ¿sí? Entonces estamos viendo que hay una creciente dentro del presupuesto en los últimos años. Para el rezago sectorial hay una diferencia, está el caso opuesto. Aunque tenemos un rezago grande de aproximadamente 19.000 millones de pesos, que es su pico más alto como en 2012, encontramos que ellos han tenido una disminución no en cantidades ideales, en cantidades grandes, sino que ha tenido una disminución durante los últimos años. Ahora bien, otro tema que está incluido dentro del presupuesto es las apropiaciones al Sistema General de Participaciones. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Son todos los recursos económicos que se asignan de manera territorial para garantizar la prestación de servicios públicos, de salud, de educación, como las necesidades básicas que se deben tener dentro de los territorios. Para este caso encontramos que se ha aumentado esa participación y esas apropiaciones de recursos. Para el año inicial, que es el 2013, teníamos 27.811 millones de pesos apropiados. Hoy tenemos aproximadamente 50.000 millones de pesos apropiados para como estas participaciones.